Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Luis Grimaldi, que está con nosotros. Vamos a hablar de comunicación sistémica, por supuesto, y vamos a pasar por varios temas que ocurrieron esta semana. El más reciente tiene que ver con el homenaje a las víctimas de la AMIA. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Muy bien, Pablo, muy bien. El tema de la AMIA tiene que ver con el trauma social, del que hablamos siempre. Cuando recordamos, viste que todos se acuerdan de lo que estaban haciendo en ese momento. La memoria emotiva te devuelve a ese lugar, te devuelve y empieza como en la atmósfera a haber una situación de sensación de tristeza, de angustia, y todo eso nos pasa porque viajamos en el inconsciente hasta ese lugar. Estamos de nuevo en lo que es eso que se dice epigenética o factores ambientales. Entonces la AMIA tiene que ver con eso, con algo que nos pegó. ¿Vos te acordás que hacías ese día de AMIA? Sí, me acuerdo. Estaba yendo a trabajar y me desvié. Ni siquiera llegué al canal y lo escribí el otro día. Mi responsabilidad, recién empezaba a hacer periodismo, era llevar la comida, los sándwiches, las gaseosas. Andaba a comprar y llevar. Me costó horas llegar y lo único que hacía era llevarles alimentos y comidas y bebidas a los cronistas que estaban cubriendo en ese momento. Pero bueno, sí, vi todo lo que pasó, se derrumbó y murieron los bomberos en ese momento cuando llegué atravesando, ¿cómo se dice? Ventanales, casas, terrazas, entrabas y estaba la gente que vivía en los alrededores como encerrada, toda junta, con cara de terror, sin moverse, sin saber qué pasaba, si había derrumbes, si no había derrumbes. No teníamos protocolos en ese momento como ocurre ahora, digamos que ahora tenemos inclusive prensa, ¿no? De policía, de SAME, de todo. O sea, era un país casi sin estructura de poder, porque imagínate que eso había que haberlo vallado todo al principio, se contaminó la escena del crimen, se hizo todo mal, pero bueno, se hizo como se pudo, pero no obstante, más allá de esas cuestiones, tiene que ver con que nos devuelve a ese lugar, a ese espacio. Y el otro día me tocó ir a la DAIA, entrar al edificio y pensar que este edificio antes se derrumbó, acá abajo hay mucha muerte. Y por eso te digo, vuelve todo eso, y lo quería poner en valor porque justamente es lo que nos pasa a todos, ¿no? que nos atraviesa como sociedad. Y al mismo tiempo, viene el canciller ahora americano en estos días, creo que está llegando hoy, para reunirse con el presidente, no dejar de decir que se declaró como terrorista a la organización Hezbollah, que es un partido político que puede tener ramificaciones terroristas, pero que es una locura porque nos vuelve a poner en un contexto de guerra o en un contexto de conflicto internacional en el país, y realmente siendo el mayor proveedor de armas y el mayor proveedor de todo lo que es logística para el gobierno. Es una situación complicada, por lo menos con impacto político. Hay que tener en cuenta desde lo geopolítico que esa declaración, que fue por decreto, que no pasó por el Parlamento, porque algunos lo comparaban con el caso cuando Menem mandó a las tropas al Golfo, pero eso tiene que ver con algo que pasó por el Parlamento, ¿no? Que tiene que ver con una decisión donde no fue un decreto. En este caso fue un decreto, declarar organización terrorista a Hezbollah. Y creo que va a tener en el fondo repercusiones, no podría decir graves a nivel de atentados y demás, porque sería como, no sé, la profecía autocumplida, pero sí. Claro. Pero sí tener en cuenta que es traer un conflicto del exterior a un lugar que está lejísimo. Bueno, uno de los familiares de víctimas de AMIA, bastante distante del discurso político de los propios AMIA y del presidente Macri, estamos hablando de Sergio Burstein, dijo que no hay pruebas suficientes para decir que Hezbollah había justamente sido el autor intelectual de este atentado, ¿no? Que ayer el propio presidente, en un discurso que hizo en la tarde-noche, porque no fue justamente al evento principal, sino que él hizo uno luego a la noche, volvió a decir que Hezbollah tenía que ver con una célula terrorista, ¿no? Esto Burstein, que es, sí, por supuesto, de origen judío y familiar de víctimas de AMIA, dice que es un poco arriesgado decir lo que dijo el presidente. Bueno, cuando uno empieza a concatenar todo esto y empieza a ver con una mirada geopolítica, tiene que tener en cuenta que el propio marido o esposo de la ministra tiene relaciones con Mossad.
que nos están que nos proveen de todo lo que es se viaja permanentemente a Israel y se provee muchísimo material de informática y de lo que tiene que ver con terrorismo hoy en el país, y que eso de alguna forma cierra con esta llegada del canciller a Buenos Aires, que lo manda a Trump, con lo cual nos está poniendo en un lugar de país de conflicto nos mete adentro de un conflicto. Esa es la parte que yo veo desde lo sistémico como compleja, por lo menos como para tener en cuenta. También el detalle del otro día en la Daya de Pichetto, que reconoció, que lo dijimos el otro día, reconoció que lo que firmó con la presidenta en su momento y con el bloque de peronismo. Sí, y acompañado por muchos otros diputados, legisladores en realidad que no eran del peronismo. Bueno, insisto con esto, que me gusta el hacerse cargo de Pichetto, en un lugar donde lo trataron fuertemente, ¿no? Como la Daya, donde le pusieron así el memorándum, y me gustó esto de Pichetto, en el sentido de que por más que esté hoy en las antípodas o contrario a lo que es el proyecto Fernández, dijo: yo estuve de acuerdo con en ese momento presidenta, con el bloque de legisladores, porque pensamos que esa era la mejor forma de destrabar la verdad. Lo dijimos el otro día, pero es bueno repetirlo porque lo tergiversaron todos los diarios. Los diarios sacaron provecho, sacaron de contexto cuando él dijo otra cosa, o sea, avaló, se hizo cargo de esa decisión. Vamos a cambiar de tema, Luis, y tenemos que hablar de lo que ocurrió con este hombre que con 2,7 de alcohol en sangre atropella, casi mata a este ciclista, el chico Sebastián Devoto, de la ciudad de Caseros, que iba en bicicleta todos los días a las 5 de la mañana a su trabajo en una estación de servicio allí en Avenida Beiró. Bueno, este chico es atropellado por este joven de 28 años que estaba borracho, como decíamos, que produce luego otro accidente, que cruzó semáforos en rojo, que no debería haber estado habilitado para manejar por la cantidad enorme de multas de tránsito que tenía. Y todo esto tiene que ver con la responsabilidad social, civil, pero vos me hablaste de otra cosa también. Sí, bueno, mientras utilizamos el video de fondo, porque sirve a los fines que tiene que ver con los efectos del alcohol al volante, es interesante entender que el tránsito también es un sistema, que así como están los semáforos, están las leyes, están las señales. Esto es un sistema y tenemos que respetarlo, y la responsabilidad de saber que es un auto se puede convertir en un arma. 2,7 o 2,14, no recuerdo bien, de alcohol en sangre. Recordemos la ley Petri del 2017, que modificó y agravó esto, porque antes era como atenuante el estar alcoholizado. Una fiscal que se planta y que dice: yo quiero 4 años de cumplimiento efectivo. Un abogado que es un impresentable, que salió a decir barbaridades ayer en la causa. Una fiscal que dijo: yo puedo hacer declaraciones porque yo represento al pueblo. Pues se la cuestionó porque ella hacía declaraciones. Yo no soy la juez. Yo represento a la sociedad, y como representante de la sociedad puedo decir en términos generales lo que a mí me parece de grave o no de conducir alcoholizado al volante. Algo que se repite, porque recién estábamos viendo que ocurrió un accidente nuevo hoy. La responsabilidad es la personal. No, en Palermo, en la puerta del Canal América fue. Claro. Recién, sí. De lo que yo te decía era que si bien hay una responsabilidad colectiva que tiene que ver con los funcionarios, con quienes nos dirigen la vida y los que nos organizan el tránsito, está la responsabilidad personal. Es que yo creo que es en primer lugar la responsabilidad personal, me parece a mí, y volvemos al presente. Porque uno puede suponer, cuando pusieron los controles de alcoholemia en el gobierno de la ciudad hace algunos cuantos años, que ahora hay pocos, que también hay que decirlo. Muchos pensaban: ¿por dónde nos podemos desviar para que el control de alcoholemia no nos agarre? Claro. Entonces vos ya salís pensando en que vas a tomar, pero a su vez también pensando de qué manera poder eludir los controles de alcoholemia. Claro, por eso te digo, es una responsabilidad personal la decisión de convertirte en un asesino al volante o no. Sí. Porque para eso existe los amigos, para eso existe el ponerse de acuerdo en quién no toma cuando se va a una reunión. Para eso existe, eso es un acuerdo que tiene que haber entre las partes, ¿no? Y los que están involucrados en una fiesta, los festejos, lo que fuere. Y por eso es una irresponsabilidad total que tiene que ser penada y castigada, porque ya sos consciente de lo que vas a hacer. Él no recuerda, en el caso del perpetrador o homicida, no recuerda lo que pasó en ese momento.
Pero pícaramente, haciendo un guiño, la fiscal dice, pero sí recuerda lo anterior. Claro. Entonces, lo traía a colación de esto, de que tenemos una responsabilidad personal a la hora de conducir. ¿Sabes qué me molestó? Bueno, por supuesto, el hecho de manejar borracho, de cruzar semáforo en rojo, de chocar y casi matar a Sebastián, de haber chocado al auto que se ve después en la esquina de Beiró y bueno, la otra calle donde fue el choque. Ayer la policía de la ciudad, cuando saca a este conductor cuasi asesino, lo saca a cara descubierta. Digo, todos vimos la cara de este borracho. Ahora, a mí me preocupa y mucho que no le podamos ver las caras a los violadores. Claro. Que no le podemos ver las caras a los narcotraficantes. Claro. Que no le podemos ver las caras, en muchos casos, a políticos corruptos que hoy están presos. Digo, lo exponen, sí. Exponen a un tipo que se mandó un cagadón, con perdón de la palabra, pero que es más recuperable que todo lo que te acabo de contar, que un narco, que un violador, que un político corrupto. Digo, cosas que un poco no me cierran, no sé si tiene que ver con la justicia o también un poco con la cabeza humana, ¿no? No, eso tiene que ver con una estrategia. Ese lo pusieron, lo expusieron a propósito, porque se lo podía preservar. Pero bueno, son estrategias. Porque te vuelvo a repetir, tiene que este chico de apellido, recordame el conductor, Ivanovich, tiene que estar preso, ¿no? Claro. Nadie tiene duda de que este Ivanovich tiene que estar preso y cumplir no 4, 10 años de prisión. Claro. Ahora, vuelvo a repetir, es mucho más recuperable la adicción al alcohol o la adicción a las drogas que la adicción a andar violando gente por ahí. Por supuesto, pero ¿cuánto más vamos a estar hablando si le vemos la cara a este muchacho? ¿Cuánto más vamos a estar hablando si vemos los videos? ¿Y cuánto más no vamos a estar hablando de lo que tenemos que hablar? Que ahí está la estrategia. La estrategia es llenar y llenar y llenar de espacio de cosas que tenemos que... Porque hay otro tema también, lo hablábamos con Yanina Méndez, una querida colega de Canal 9, una de las mejores periodistas de Canal 9. De las mejores, sí. Que lo decíamos en la puerta del hospital Finoquieto, digo, ¿cuántos casos como el que vimos ayer, anteayer, hay día a día en la República Argentina? Miles. Hay más muertes al volante. ¿Por dónde pasa esta mega difusión de este caso? ¿Por el morbo de la gente porque está el video? Porque está el video. ¿O porque realmente le preocupa la vida de Sebastián Devoto y sus hijas y su mujer? No, es morbo. Es morbo porque es morbo de los medios. Responsabilidad de los medios individual. O sea, pocas veces hubo, pero pocas veces un caso tan difundido como este, Cabello, ¿no? Por ejemplo, recuerdo. Bueno, Sebastián Cabello, pero bueno, Sebastián Cabello también hubo 2 muertes. Fue muy grave. No había cámaras. Fue grave porque ahí murió Celia, murió la hijita de 4 o de 5 años. Victoria Mom. Pero tengamos en cuenta que esta carátula puede modificarse y ojalá así no sea, ¿no? Porque hoy estamos en lesiones culposas. Pero ojalá pueda recuperarse este muchacho. De no ser así, que también tenemos que pensarlo, vamos a pensarlo como una posibilidad que ojalá no se dé, estamos cambiando de carátula, O sea que es muy peligroso todo esto y sí el papel de los medios que ubican este tema como central, insisto con esto, para no hablar de los temas que tenemos que hablar, pues está todo programado, eso es una cosa digitada, eso. Y bueno, ahí nos retroalimentamos todos en el mismo regodeo y bueno, lamentablemente es así. Sistémicamente hablando, el papel de los medios es bastante paupérrimo en este momento en relación a lo que se está viendo de lo que verdaderamente está pasando, como temas como la flexibilización laboral, temas económicos, temas de la campaña económica que se corren a una discusión banal de peleas y ampliación de peleas, cuando en realidad tenemos que estar hablando de qué futuro tenemos de país o cómo vamos a mejorar el Parlamento, la legislación. El Parlamento, nadie está hablando de eso, que es lo más importante, porque son los que te dirigen la vida, más que el Ejecutivo y más que el Judicial. El Legislativo representa a la ciudad, a la provincia, a la nación, a todo. De eso no se está hablando. Luis, gracias.